Hola de nuevo, vamos con el segundo vídeo del desarrollo de un módulo para Odoo, para un ERP CRM, usando pues para el desarrollo de inteligencia artificial un editor con un chat de inteligencia artificial que tiene en cuenta todos los ficheros del proyecto, en este caso cursor, y además pues vamos a configurar pues un repositorio para llevar un control, un seguimiento de los cambios y poder volver atrás por en caso de errores y otras funcionalidades. Y estuvimos en el primer paso de la configuración y instalación del ERP en local, con el código fuente de Udó, la versión 18 de este ERP, donde en el vídeo anterior conseguimos descargarlo, instalar dependencias, estuvimos con un archivo, ¿no?, donde modificamos alguna versión para el tema de compatibilidad, en este que veis aquí. Estuvimos también creando el fichero de configuración de Odoo con unos primeros parámetros, pues, por ejemplo, la carpeta donde irán este nuevo módulo de NRP, una nueva funcionalidad, en el que pretendemos que introducir alguna funcionalidad con inteligencia artificial y otros parámetros como puede ser el de la base de datos, estos que veis aquí, que todavía no están configurados, ¿vale? Que haremos pues, cuando tengamos configurado el repositorio e incluso utilizar el proyecto. Eh, por otro lado, estuvimos también viendo algunos ficheros que luego detallaremos para aquí. Y hoy pues vamos a configurar la base de datos, ya que en el último pues vimos que en esta URL en localhost, aquí en el propio equipo, en internet, pues ya teníamos levantado el proyecto y nos aparecía por lo menos esa primera pantalla donde podemos configurar la base de datos, por ejemplo, y alguna información de usuario y los datos sobre la base de datos. Pero antes de eso, bueno, primero habría que guardar esta contraseña, nos dice que es bastante importante. Yo me he creado un fichero de config import, donde iré guardando las contraseñas o datos importantes de configuración, aunque no se recomienda, ya digo, el tenerlo en el mismo proyecto o por lo menos asegurar, ¿no?, que esto no lo compartimos, por ejemplo, en el repositorio. Entonces, bueno, yo voy a añadir al punto gitignore ese fichero de config import, ¿vale? Lo voy a añadir, control S para guardar, para asegurarme de que cuando comparta o suba el proyecto, pues no suba también este fichero. ¿Vale? No, inicialmente será para pruebas. Después, pues habría que cambiar todas las contraseñas, etc. Esta primera contraseña, pues la voy a guardar para la base de datos, contraseña maestra, es la que aparece aquí. Y bueno, podríamos completar estos campos en este formulario, incluir datos de demostración, datos de prueba para la base de datos, con productos ya en ERP, usuarios, clientes, proveedores, etcétera. Pero antes de nada, antes de conectar con la base de datos, pues he comprobado qué base de datos hay. Le he preguntado directamente a la IA y me ha dicho que la versión que encuentra es la 16.8. Pero en la documentación de Odoo no se recomienda para Odoo, la versión 18, que es la que estamos usando, Postgres la versión 12 y 13. Con lo cual, voy a preguntar aquí al chat, a la IA, voy a preguntar qué podemos hacer en este caso, es decir, cómo conectar ahora con una nueva base de datos. Entonces, sí que le preguntaré cómo configurar el ERP para que conecte o cómo hacerlo para instalar en Ubuntu. Recordad que estamos en Windows, eh, el editor, el desarrollo está en Windows también, pero habíamos creado un entorno en Ubuntu. Estábamos usando Ubuntu, es un sistema que tiene Windows para trabajar con Linux,
y teníamos una instancia de Ubuntu donde estamos instalando un ERP, ya que es lo recomendable, ¿no? Según la documentación oficial de Linux. Con lo cual, vamos a preguntar cómo instalar o tener Postgre en ese Ubuntu, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se ha de proceder para comprobar e instalar Postgre en nuestra instancia de Ubuntu y configurar el o no para conectar con ella? Además, le voy a mandar una captura, de esta pantalla. Este chat nos permite también apuntar control V, entonces se adjunta la imagen y se lo voy a mandar al chat a ver los pasos que me comenta. Dice que primero, pues, añadir el repositorio de Postgre, el oficial. Esto sería para Ubuntu. Decirle, oye, en este lugar se puede descargar la versión de Postgre oficial. Es decir, esto sería este comando, nos dice que lo añadamos a Ubuntu para poder pues, al final descargar, ¿no? la base de datos e instalarla en Ubuntu, ¿no? Y así pues tener en Ubuntu tanto el ERP o ¿no? como la base de datos pobre en esta versión. En este caso pues nos ha añadido la versión y una vez que tenemos el repositorio pues nos aparece que actualicemos introduciendo en la contraseña, actualizamos los repositorios y el siguiente paso pues será instalar, ¿no? En la base de datos. En este caso la versión 13 recomendada. Pulsamos sobre la instalación, nos pregunta, pongo la Y, pongo que sí, y comienza la instalación, descarga e instalación de la base de datos. Dice que se ha descargado. Por otro lado, aquí, bueno, curso nos dice que hay una extensión para Python. Esta la voy a instalar. Entonces hay que instalar, esto es una extensión del editor, en este caso para Python, ¿no? Que no, si leemos un poco, pues nos dice que nos da funcionalidad, ¿no? Para Python, para la animación, formato, etcétera, etcétera, para manejar luego el lenguaje Python, la programación, que necesitaremos después para crear el módulo, para el desarrollo. Bueno, ahora mismo fijaos que está cargando, con lo cual voy a esperar un poco. Bueno, una vez instalada, bueno, tanto la extensión que usaremos más tarde, que son de Python, voy a ir a la instalación de Postgre que ya se ha instalado y que podemos crear un usuario y una base de datos para los dos. En este caso, pues crearía ese usuario. Pero antes me gustaría ver qué ha pasado con la anterior versión. Entonces, voy a preguntar al chat antes de nada cómo comprobar las versiones de Postgre en, instaladas en Ubuntu y cómo configurar para que la actual Postgre 13 sea la activa y las otras estén desactivadas, no se conecten con Oro.
Entonces, lo primero vamos a ver las versiones instaladas, ejecutando este comando. Vemos que está la 13, pero sigue también estando la 16, ya que en las dependencias que instalamos no especificamos versión. Lo hicimos en el anterior vídeo. Con lo cual, hay varias versiones y lo que me gustaría es que ver cuáles son los que van a conectar realmente con O2. Vemos que activas está la 13 y la 16, una en un puerto y otra en otro. ¿Vale? Vemos que la 13 está en el 33 y la 16 en el 32. Entonces, vamos a detener, según nos comenta la 16, el servicio de base de datos con la versión 16, ya que nosotros queremos usar la 13, que es la que se nos recomienda. Entonces, bueno, introducimos la contraseña. Este botón de aquí, Move to Background, es para venirnos aquí al terminal que tenemos aquí los cursor. Vale. Dice que nos cambiemos el puerto al puerto por defecto. Este ponemos detenido la 16 y nos comenta que en esta carpeta, etc Postgre, que es donde se encuentra el archivo de configuración de Postgre, le cambiamos el puerto de la versión 13 al de la 32, que es el de la 10, que es el que está usando la anterior versión. Bueno, antes de nada voy a ir a la línea de comando y voy a mostrar lo que tiene ese fichero. Vemos que este es el archivo de configuración y nos dice que cambiemos donde pone ese port, el puerto, esta línea, exactamente esta, que la cambiemos por la 32. Con lo cual, lo que va a pasar es que vamos a tener las dos versiones de la base de datos, tanto la 13 como la 16, apuntando en el mismo puesto, con lo cual habría que desactivar la versión 16, el servicio de la 16. Bueno, entonces vamos a cambiarla. Voy a darle el password, la cambiamos y si vuelvo a ejecutar el comando y busco otra vez, ya no está. ¿Vale? Si busco con la 32, ahora sí, no, se ha cambiado. Ahora nos dice que reiniciemos ese servicio con la base de datos a la versión 13, ya que le hemos cambiado la configuración, y que desactivemos el inicio automático de la 16, para que no haya conflicto. Verificamos efectivamente que está activa la 13, que no está activa la 16. Todo esto totalmente guiado por la inteligencia artificial de curso. Y ahora hay que configurar el DRM. Recordad, estamos viendo hemos configurado la base de datos, ya tenemos la base de datos, la instalación, la versión 13, nos desactiva la anterior y nos dice que cambiemos estas líneas exactamente para que nuestro ERP apunte a ese puerto. Vamos a ir comprobándolo. Este es el fichero, fijaos que nos va a cambiar la guía, el fichero. Y luego nos dice que normalmente se tiene que conectar a la 13. Entonces, necesitamos crear una base de datos y, bueno, deberíamos crear la base de datos, pero en principio aquí es donde se crearía la base de datos, ¿no? Entonces, pues, voy a decírselo, ¿no? a la inteligencia artificial, decirle que tenemos el asistente y a lo mejor deberíamos reiniciar el ERP. Después de estos cambios, no deberíamos
reiniciar el ERP, reiniciar no, y configurar la base de datos desde la URL, punto captura. Voy a pasar de también la URL. Voy a preguntar también si podemos continuar antes. eh, Se creará la base de datos usando Postgre 3 en vez de la 16. Vamos a ver lo que nos dice y aquí nos decía que ejecutamos para crear una base de datos. Pero creo que este formulario lo que hace es crear una base de datos también. Con lo cual, primero, bueno, ejecutamos, pues comprobamos, dice que está activa la versión 13. Nos dice que ejecutemos para verificar que está escuchando ese puesto, pero bueno, resulta que ese comando no lo tiene, ya que nos falta el usuario. Entonces dice que nos creemos en Pobre un usuario. Este usuario lo voy a añadir a nuestro fichero. Usando aquí nos vamos al explorador del proyecto y acordad que tenemos un fichero para ir anotando contraseñas y algunos aspectos de configuración que luego no haremos compartir. Una vez creado el usuario, nos dice que el usuario nos sigue sin existir, que necesitamos especificar la base de datos y ahora sí. Bueno, pues comprobamos que la versión es la 13. Entonces, ahora lo que va a hacer va a ser quitar la instancia de 2, servicio que está corriendo ahora mismo, con lo cual, después de ese comando, esto no debería funcionar. Efectivamente, no funciona. Y ahora iniciarlo de nuevo. Iniciamos de nuevo el comando. Pero ha pasado algo. Se ve que aquí en estas líneas nos está diciendo que hay algún tipo de error, una sesión en la conexión. Nos dice que hay que configurar la autenticación. Entonces necesitamos el archivo para la base de datos PC HDA conf. Entonces nos dice que lo creemos. Vale, a ese comando y que reiniciemos el servicio de base de datos. En esta ruta es donde estaría la configuración de la base de datos. Entonces, esta que nos está comentando, voy a mostrarla, pero no nos deja por tema de permiso. Entonces, yo no sé si este comando va a funcionar. Por lo menos aquí en el terminal podríamos conectar con permisos de usuario y con permisos de usuario sí que nos permite mostrarnos con permisos de superusuario. Podríamos ver vale, todas las rutas y, y ver también los métodos de autenticación, ¿vale? En el acceso. Aquí con sudo pues tendríamos también esos permisos extra para modificar el archivo.
Y ahora, una vez modificado, pues volvemos a intentar levantar la instancia de nuevo para ese errores. En principio parece que ha ido todo bien, con lo cual vamos a abrirla en el navegador, vemos que funciona y ahora sí que podríamos crear la base de datos. Voy a comprobar antes que esa contraseña tan importante coincide con la que tenemos ya o ha cambiado. En este caso, pues, fijaos que nos ha cambiado, por lo cual la voy a actualizar y vamos a ponerle algún nombre o database o, por ejemplo, el email, pues en este caso podríamos poner un email teniendo en cuenta que luego a este email se mandarán algunos correos. Entonces, si tenéis algún email de prueba, pues estaría bien ponerlo. Igual que una contraseña segura. Y bueno, y en principio luego algunos datos los podemos modificar luego. Importante, pues sí que podemos poner el idioma. En este caso podríamos buscar el, el español o en inglés. El país. Y si queremos datos de demostración, yo al principio voy a poner que sí, que tengamos un muestrario, luego pues podremos quitar todos nuestros datos y poner y dejarlo ya listo, ¿no? Para los nuevos. En principio, pues voy a dejar esto y cuando ponga el email y la contraseña, bastante importante, pues pulsaremos en crear la base de datos. Una vez pues introducidos los datos, pulsamos en crear la base de datos. Voy a comprobar que no hay errores en esta parte y esperamos, vemos que está cargando de arriba. Vamos a esperar a ver si nos dice si se ha podido crear la base de datos o no. Vemos que en principio no ha habido ningún error. Nos dice de guardar la contraseña y ya directamente de iniciar sesión. Podríamos también gestionar el paquete de datos por si quisiéramos crear varias o hacer un backup o alguna copia en seguridad, ¿no? Nos dice que el nombre de usuario y contraseña no son los correctos, con lo cual voy a copiar la contraseña que había guardado por si fuese el problema de este tipo, si no nos hubiese puesto otra. Efectivamente era eso. Bueno, ya tenemos el ERP aquí levantado en local, sin conexión a internet. Podríamos explorar las aplicaciones que hay. En principio viene por defecto prácticamente sin ninguna. Y en este caso tenemos las aplicaciones, los módulos que podríamos activar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ventas, facturación, parte de clientes, el CRM. Yo, por ejemplo, voy a activar, por ejemplo, la parte de activación. Nos dice que hay una dependencia sin resolver. Esto deberíamos modificar algunos parámetros. Y en principio no nos deja activar ninguna, ¿vale? Ninguna de las que viene aquí. Con lo cual, por ejemplo, contactos, sí que nos ha dejado de activar contactos. Bueno, aquí aparece el bot de Google. Aparecen, ahora sí que aparece el módulo de contactos, conversaciones, fijaos que sí que lo ha añadido, pero hay otros que hemos visto que falta alguna dependencia. Entonces, por ejemplo, empleados, también nos deja activarlo. Esperamos un poco a ver si nos muestra el mensaje. Aquí Odoo funciona bastante bien con el filtro. Vemos que también nos deja el módulo de empleados. Vamos a generar empleados con los datos de prueba. Voy a volver otra vez a las aplicaciones
y comprobar, por ejemplo, si nos deja activar el módulo de compra. Este tampoco, de compra-ventas. Podríamos buscar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un módulo importante de productos, temas de comercio electrónico, productos, bien integrado con algunos de los módulos. Y bueno, en principio ya tendríamos activo el ERP aquí en local. Tenemos que, ya digo, para algunos de los módulos configurar las dependencias que faltan. Y antes de nada, pues con lo que tenemos hasta ahora, me gustaría hacer una copia de seguridad, por lo menos configurar Git y subir estos cambios. Entonces, para ello, pues importante pues tener este Git ignore, para que ignore, pues en nuestro caso he puesto estas nuevas para que no suba a GitHub, no suba al repositorio, pues algunos ficheros que no son necesarios, entre otros, pues las contraseñas que estaba poniendo para las pruebas y algunos del entorno virtual, algunos logs, ¿no? Que se generan durante el uso del ERP, y bueno, algunos otros ficheros. Y una vez que tenemos este archivo que va a ignorar todas estas extensiones y carpetas, pues ya inicializar Git, ¿no? En mi caso ya tengo instalado Git y para inicializar con el repositorio Git init podríamos inicializar uno. Dice que hay que estar reiniciando el que ya había. Ya tenemos aquí alguna carpeta. Y tendríamos que configurar también el repositorio remoto, ¿no? El repositorio remoto que en mi caso pues estaba aquí. El repositorio que había creado es este de aquí. Y habría que poner un git remote con eh, esa dirección, esa URL. Esto para añadir ese repositorio remoto, dice que ya existe, ¿vale? Y tendríamos que comprobar pues, si tenemos alguna rama, si tenemos todo configurado, si tenemos añadidos pues, todos los ficheros actuales del proyecto, en este caso Dodo. Vamos a listarlos, todos estos ficheros, pues los añade, excepto los que aparezcan aquí en este fichero de aquí, en esta extensión. Habría que hacer un commit a nuestro repositorio local. Primer commit, voy a poner entorno 2 configurado. Comprobamos que no haya errores y comprobamos también la rama y hacer un push, ¿vale? Es decir, subir ese primer cambio si nos deja directamente. Voy a permitir a la extensión que impulso y vamos a continuar en GitHub. Bueno, en este caso, pues, como tenía otra cuenta puesta de GitHub, me está dando algún otro problema, por lo cual, tanto Git Push como Git Push Origin, pues me están dando un error en cuanto a esa subida a GitHub, ¿no? A la nube. Voy a ponérselo a la inteligencia artificial a ver si nos puede dar una solución de configuración de cursos. Se conecta con Edge en vez de con Chrome para abrir y conectar GitHub, que es donde yo tengo configurada la cuenta de GitHub. Entonces, bueno, nos dice, nos da una serie de pasos, nos va a explicar que primero pues vemos Git, tenemos nuestra rama main y que hemos hecho el commit
La configuración del remoto tenemos otra puesta, la de 2, y lo que tenemos que hacer es cambiarla. Tenemos que cambiar esa rama, esa rama remota. Me está dando una solución que no es la que yo esperaba. Eh, yo quiero hacer el push al repositorio remoto que he creado nuevo, que es este, que podemos obtener aquí, copiando, en- y además que me lo conecte con Chrome, que es donde tengo las credenciales. Entonces nos dirá pues seguramente que cambiemos el repositorio remoto. Bueno, efectivamente, cambiamos el repositorio, se nos deja. Y ahora pues habrá que subir, ¿no? Bueno, comprobamos que se ha cambiado, vemos que sí que se ha cambiado, que ahora sí que aparece este nuevo repositorio. Y ahora intentamos hacer el push para subirlo a internet, subirlo a GitHub, todo el proyecto. Si no hay ningún problema, se actualizará aquí este proyecto con una nueva rama. Sí. Ahora nos dice que para no tener que andar introduciendo las credenciales de Git, pues podemos configurarlas, y de esta manera pues podríamos pues, subir siempre los cambios sin necesidad de andar poniendo todos los, todos los cambios. En principio, ejecutando este comando, deberíamos poder subir todos los cambios después de ese commit. No se lo voy a copiar. O directamente con git push si ya está configurado. Aún no. Aún no se han subido los cambios al repositorio GitHub. Esto sería para guardar las credenciales. Bueno, recordad que si no están configuradas, pues tendríamos que ir también al token. Habría que crear un token aquí en las preferencias en settings. Aquí abajo a la izquierda aparece unas opciones de desarrollador para crear un token. Está ahora mismo esperando a configurar el usuario email. Esto se puede hacer también desde Windows, aquí en las credenciales de Windows. Y este sería el comando para subir los cambios al repositorio normal. Los cambios aquí a este repositorio, ¿verdad? Si todo bien, ahí está. Nos ha dado un error, dice que no se ha especificado, hay un error en el commit, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser añadir
Esto nos faltaba volver a hacer el cómic en local y luego intentar una vez subir los cambios al remoto. Aquí es donde está añadiendo más de ese cómic y subiendo los cambios al repositorio en GitHub. Sí, cuando esté todo terminado, pues, cuando actualicemos nos aparecerá aquí la rama main. Vemos que nos ha dado un error al hacer el cómic, nos dice que vayamos a generar el token, con lo cual me voy a ir aquí a los repositorios, me meto en el repositorio donde hemos creado y ahora nos vamos a la configuración a settings y en la parte de abajo en developer settings tenemos aquí para ah, coger un token, crear un token, generarlo y usarlo para subir el proyecto. En esta parte generaríamos y una vez generado lo pasaríamos a esa parte, ¿no? Del comando. Yo voy a pegarlo, habría que pegarlo justo aquí donde pone token generado y ejecutar este comando, con lo cual voy a hacerlo directamente aquí y voy a pegar el token, voy a borrar e irme a esa parte donde pone token, voy a borrar y pegar el token generado. Ejecutando este comando tendríamos configurado la URL remota de GitHub del repositorio remoto con el token, ¿vale? Y a continuación seguramente podamos hacer el push. Voy a poner que ya tengo el token generado y configurado. Vemos que ahora en el comando, en la consulta, sí que aparece con el token, pero sigue entrando un error el push. Quizás el token no se genera con todos los permisos. Entonces voy a generar otro con, con más permisos. Ya he generado otro, lo acabo de configurar aquí abajo. Le he puesto más permisos por lo menos para que permita hacer el push y hacer modificaciones sobre el repositorio remoto. Voy a intentar ahora hacer el push. Nos dice que sigue habiendo errores porque dice que hay cambios que no se han actualizado. Voy a decirle a la inteligencia artificial que he cambiado el token y ahora es este que actualizamos con el nuevo token, es una medida de seguridad, vemos que aparece el nuevo token con la nueva dirección remota, donde subiremos el proyecto, intentaremos otra vez el push
Nos dice que hay cambios en local que no están actualizados, que no se ha hecho el commit, con lo cual tendremos que extraernos estos ficheros que hay aquí en el repositorio. Vale, el error que nos está dando es porque resulta que aquí hay ficheros que no están en nuestro local, con lo cual hay que sincronizarlos, ¿no? En concreto, el README, ¿no? Y ahora sí que está subiendo el proyecto. Vemos que está haciendo una subida al repositorio, a GitHub, y cuando termine, pues tendremos nuestro proyecto también en el repositorio global. Bueno, y ahora sí que se ha realizado el push, con lo cual ya tenemos aquí fijados todos los archivos del proyecto y eh, ya tendríamos el proyecto, bueno, tanto aquí en local como en el repositorio en GitHub y configurado Git, ¿vale? Para poder hacer los push cuando modifiquemos el código. Por hoy lo dejamos aquí. Ya en el siguiente vídeo intentaremos también usar Docker y en cuanto tengamos todo configurado y preparado, pues podremos empezar con el desarrollo de un nuevo módulo con inteligencia artificial.